Ya la mayoría creo que ya está conectado. Puede compartir con ustedes ahorita el escritorio. Ahí me confirman si ya pueden ver el escritorio. Sí, ingeniero, se mira. Ok. Bien, decíamos que esta unidad iba a tratar sobre lo que era base de datos, ¿verdad? La unidad 1 y 2. Y que como aplicación, ¿verdad? Para trabajar con bases de datos, íbamos a utilizar Access. Mencionaba pues que existían diferentes gestores de bases de datos. Entre los gestores de bases de datos quizás más populares, ¿verdad? Está MySQL, SQL Server, Oracle, eh, PostScript y otros más, ¿verdad? Que existen, pero que dependiendo de la cantidad de datos que usted va a manejar, así es como, así es como uno decide qué gestor de base de datos va a ocupar, entre otros elementos que se deben de analizar a la hora de escoger. Comúnmente, un gestor de base de datos sirve más que todo para mostrar información, buscar información y mostrarla, pero no en sí para poder alimentar esa base de datos. Comúnmente estas bases que les acabo de mencionar, como MySQL, SQL Server, son gestores de bases de datos, pero que nosotros, como que fuera una hoja de Excel, se trabajan estas bases de datos. Sin embargo, para el usuario final, ¿verdad? Llamemos usuario final a la persona que ya utiliza, ¿verdad? Que ya va a utilizar esas herramientas, no le es factible el, el, el estarlo viendo siempre como una hoja de Excel, sino que comúnmente el usuario final le gusta ver formularios, ¿verdad? Le gusta dar clic, ¿verdad? Que yo dé un clic y que me muestre, que dé otro clic y me muestre otra, digamos, otra consulta, otro informe. Entonces, comúnmente el usuario final le gusta solamente ir dando clic. Entonces, pero estos gestores como MySQL y SQL Server o un Oracle, que son bases de datos que se utilizan en grandes empresas que manejan información, volúmenes de información grandes, esos lugares que ocupan este tipo de gestores de base de datos, al mismo tiempo ocupan una interfaz gráfica para poder manipular estos datos. Entonces, digamos que si nosotros, ¿verdad? Aquí les enseñáramos a ocupar MySQL o SQL Server, nos quedaríamos cortos, nos quedaríamos cortos en el conocimiento porque necesitaríamos también enseñarles a crear esas interfaces para poder manipular esos datos. Entonces, eh, eso hace que más complejo, ¿verdad? El aprendizaje. Entonces necesitamos buscar un gestor de base de datos que ya traiga todas las herramientas, tanto para mostrar como para recopilar información. Entonces, Access, ¿verdad? Microsoft Access es una herramienta que trae todas
todos los elementos para nosotros poder manipular esta base de datos. Que aunque la capacidad nada más de almacenamiento es menor que la de los otros gestores, sin embargo, ¿verdad? Trae más herramientas que esos gestores de bases de datos, ¿verdad? Porque esos son únicamente gestores de bases de datos, ¿verdad? No, usted no puede crear interfaz dentro de ellos para poder almacenar, al menos no de una manera como les digo, que el usuario final lo quisiera ver. Entonces, necesitaría mucho más conocimientos. Entonces, por eso es de que queremos nosotros traerles a ustedes con Microsoft Access una herramienta que nos da la salida para poder manipular, ¿verdad?, todo este tipo de elementos que se necesitan dentro de un gestor de base de datos, como son una interfaz gráfica para poder yo ingresar datos, una interfaz gráfica para poder hacer consultas de mi base de datos, así como también una interfaz gráfica que me permita poder ver informes detallados de la información que yo tengo dentro de mi base de datos. Ahí les dejé un video. También veíamos los conceptos básicos, ¿verdad? Como que era una base de datos, que en sí, ¿verdad? Un gestor de base de datos, qué son las tablas, consultas, formularios, informes, macros, y también cómo abrir, ¿verdad?, nuestra base de datos y crear la primera base de datos. Digamos que hasta ahí es que nos habíamos quedado, ¿verdad? Elementos bien sencillos y pequeños. Pero ahora vamos a aprender a crear tablas dentro de esa base de datos, y también van a tener ustedes un ejercicio que van a realizar, el cual es evaluado. Al final vamos a hablar sobre él y y también cuándo hay que entregarlo. Vamos a ir haciendo dos cosas. Vamos a ir haciendo de un solo. Bueno, yo les voy a ir mostrando de un solo cómo se va haciendo lo que vamos a ver en la parte teórica como en la parte práctica. Luego va a quedar tiempo para que usted pueda revisar esta información, ¿verdad?, y pueda hacerlo más despacio. No lo van a ir haciendo al mismo tiempo que conmigo, porque entonces eso haría un poquito más de atraso, ¿verdad?, en la hora de explicar. Tendríamos que ir haciendo grandes pausas, lo cual pues no nos es conveniente. Entonces, mejor escuche ahorita, vaya viendo cómo se hacen las cosas, lo que no entienda pregunte, y luego va a quedar la grabación para que usted lo haga todo de nuevo, de una forma ya más pausada. Usted le va poniendo pausa y va aumentando de acuerdo a su propio personaje, propio eh, tiempo. Bien, para abrir Access, ¿verdad? Veamos la aplicación. Esa todos la tienen instalada ya en Office 365. Si no lo tiene, pues entonces hay que instalar el Office 365, que es el que la universidad ha proporcionado al momento de usted matricularse. Vean que al igual que toda la ofimática, siempre nos muestra en la primera pantalla, nos muestra otras, digamos, plantillas, otros elementos que podemos nosotros darle mayor énfasis a nuestros productos, ¿verdad? Ya sea Word, Excel, PowerPoint. En este caso, pues, ya hay algunos
Elementos como, por ejemplo, si quiero crear ya una base que te hable sobre contactos, una base sobre administración de eventos, una base sobre inventario doméstico, e incluso, ¿verdad?, administración de tareas. O sea, todo esto que usted ve acá son bases de datos, plantilla ya de bases de datos que ya están elaboradas dentro de Access. Pero nosotros vamos a empezar desde cero, ¿verdad? Vamos a aprender nosotros a hacerlo. Entonces, lo primero es aquí, ¿verdad? Base de datos en blanco, ¿verdad? Al seleccionar base de datos en blanco, me dice que le coloque un nombre, ¿verdad? El nombre que le vamos a poner, yo ahorita le voy a poner ejercicio 1. Y le damos crear. Luego, él por defecto ya le tira a usted la primera tabla que él le ha puesto como nombre tabla 1. Lo que vamos a hacer es cerrarla, ¿verdad? Cerrarla. Y vea que nos queda todo como deshabilitado porque no tenemos nada creado. Primero aquí en la cinta de opciones tenemos siempre inicio, que este inicio tiene, por ejemplo, para copiar, pegar, para hacer algunos filtros, si quiero agregar registros y hacer unas búsquedas y darle formato a algunos elementos que vamos a utilizar a la hora de hacer los reportes. Entonces, eh, eso es en inicio. Crear, ¿verdad? Crear nos va a permitir poder crear nosotros todos los elementos que vamos a necesitar dentro de nuestra base de datos. Datos externos, si nosotros queremos hacer migración de datos, jalar datos de Excel o o incluso, ¿verdad? Si queremos convertir, ¿verdad?, a PDF alguna información que nosotros tengamos, también podemos hacer nosotros eso. Entre las herramientas que vamos a utilizar nosotros dentro de nuestra base de datos, la más utilizada, digamos, para nosotros solo van a ser la creación de relaciones, ¿verdad? Que ahí vamos a aprender a crear relaciones entre las tablas. Y ayuda que ya sabemos para qué es. Entonces nos vamos a ir aquí a crear, y vamos a crear nuestra primera tabla. Vea que al dar clic en crear tabla, vamos a hacerlo aquí de nuevo, voy a cerrar esto. Vea que existen tres formas, ¿verdad? Tres formas de cómo crear tablas. La primera, ¿verdad? Lo que hace es que crea una tabla, pero al mismo tiempo, ella sola le va poniendo qué tipo, o sea, según lo que nosotros le ingresamos, así ella nos dice qué tipo de campo va a ser. Bien, hay algunos términos como que voy a mencionar antes de continuar. Quiero que en su mente ahorita se imagine una hoja de Excel. En esa hoja de Excel, tenemos columnas y tenemos filas. Columnas y filas. Las columnas, ¿verdad? Las columnas, acá nosotros en bases de datos, las columnas nosotros le vamos a llamar campos. Campos. Un campo entonces es una información que tiene un tipo de dato, ¿verdad?, dentro de toda nuestra tabla de datos. Por ejemplo, si yo imagínese usted una tabla en Excel que tiene una columna en donde nosotros colocamos los nombres de estudiantes. Entonces, esa columna que lleva por nombre es, es un campo. Es decir, que entonces el campo debe de ser del mismo tipo. Es decir, si yo digo nombre, el tipo que va a ser, por ejemplo, cadena de caracteres que voy a yo almacenar dentro de esa base. Ya vamos a ver
los diferentes tipos que hay. Por ejemplo, está otro campo, oiga, otro campo que se llama, por ejemplo, edad. Ese campo edad, y yo digo que va a ser numérico. Entonces, quiere decir que en todo ese campo va a llevar elementos que son de tipo número. Entonces, así, ¿verdad? Cada columna, entonces va a ser un campo. Ahora, también, siempre con la tabla de Excel que ustedes tienen ahorita en su mente, ¿verdad? Tenemos las filas donde dice 1, 2, 3, 4, 5, y a todo eso, en base de datos, a las filas le vamos a llamar registro. Registros. Entonces, los registros sí son diferentes uno de otro. Un registro sí es diferente de otro registro. Bien, entonces, esos dos elementos que acabamos de mencionar, si yo le doy tabla, le digo aquí crear tabla, en la tabla de un solo me está poniendo un campo que se llama ID. Y de un solo acá me va mostrando cómo para yo poder agregar el tipo de datos que va a llevar ese campo. Nosotros no lo vamos a trabajar de esta forma, ¿verdad? Solo les estoy mostrando por si usted diera clic ahí. Nosotros vamos a trabajar en diseño de tabla. Cuando demos clic en diseño de tabla, nos va a poner el nombre del campo y qué tipo de datos le vamos nosotros a colocar. Por ejemplo, vamos a crear una tabla en donde, parecida a la de tabla de alumnos que hay en la universidad, y le ponemos carnet, ¿verdad? Carnet, y le vamos a poner acá que sea de tipo número. Los elementos que se almacenan en él van a ser números. Lleva nombre. El nombre es de tipo, fíjese aquí dice texto corto y texto largo. Vea que se fijó usted que de un solo Access le puso texto corto. No sé si lograron visualizar eso. Pueden hacerlo nuevamente. Vea que yo solo le pongo nombre y doy enter. Y cuando di enter, mire él automáticamente texto corto. Porque resulta que estos programas que son de alto nivel, tienen ciertos algoritmos internos que al nosotros escribir ciertas palabras, ya él nos da esa sugerencia, nos dice un solo texto corto. Bien, ¿cuál es la diferencia entre texto corto y texto largo? Que texto corto yo puedo almacenar hasta 255 caracteres. Y el texto largo, ese no tiene límite. Vamos a decirlo así, no tiene límite. Entonces, para el nombre de una persona, no es necesario que le pongamos texto largo, porque sabemos que los nombres hay un tope, ¿verdad? Es decir, no puede haber un nombre que lleve más de 255 caracteres. Solamente que sea el nombre ¿cómo se llama? De esta historia de los Eclánticos. No sé si ustedes la han escuchado, ¿verdad? Han tenido la oportunidad. Los Eclánticos era un grupo universitario de la Universidad Nacional, de unos médicos, ¿verdad? Que lo hicieron estudiando y después quedaron de médicos. Y sacan una canción ahí, mera loca, ¿verdad? En donde el nombre es bien largo, ¿verdad? Son como 26 nombres los que ellos ocupan ahí en la canción. Entonces, eso es ficticio, ¿verdad? En la realidad no se da. Entonces, si yo doy a clic aquí, ¿verdad? Texto corto. Y no sé si están observando ustedes que abajo hay una ficha que se llama propiedades del campo.
y que esa cambia de acuerdo a lo que yo aquí voy seleccionando. Voy a seleccionar número, por ejemplo. Mire, cambia. ¿Ve? Voy a seleccionar fecha. Mire, cambia. Entonces las propiedades van cambiando. Dejémoslo con texto corto. Hay algunos elementos que se van a repetir entre un campo, un tipo de campo, o un tipo de dato y otro. Por ejemplo, en lo que es de texto, vea que siempre va a aparecer tamaño del campo. En tamaño del campo es cuántos caracteres nosotros vamos a permitir para no hacer tan grande, ¿verdad? Por ejemplo, 50 caracteres está todavía exagerado, pero vamos a dejarlo así. Vamos a suponer que la persona tiene 2 nombres y que los 2 nombres son largos. Vamos a poner 50. Yo creería que con unos 30 fuera suficiente, pero dejémoslo ahorita en 50. Formato. Bueno, todo esto que yo les estoy hablando ahorita acá, usted en el documento que tenemos acá, usted esa teoría, usted la puede leer despacito, ¿verdad? De acuerdo a su tiempo. Mire, ahí está hablando de los tipos de datos, mire, texto, memo, número, fecha, módula, moneda. La clave, ¿quién es la clave principal? Ya vamos a mencionar eso. Entonces, aquí podemos nosotros encontrar varios de todo lo que estamos hablando. Al mismo tiempo, pues, hay cosas que si no están dentro del documento, pues que sería bueno que usted tomara nota. Entonces, el formato, lo que es máscara de entrada, vea que aquí a la par nos va diciendo qué es lo que hace esto, ¿verdad? Si yo me muevo para acá, vea, voy a colocarme aquí en tamaño. Dice, el número máximo de caracteres que se pueden escribir en el campo. La longitud máxima que pueden establecer es de 255. Presione F1 para obtener más información. Veamos el siguiente formato. Diseño de la presentación para el campo. Seleccione el formato predeterminado o use un formato personalizado. Si yo doy clic acá en la flecha esta que está aquí, ¿ve? Ahí podrían aparecer todos aquellos tipos de formatos que usted le va a ir colocando. Más adelante voy a enseñarles ahí una tabla en donde puede, o usted, ¿verdad? En internet puede investigar también sobre cuáles son los formatos que acepta Access para cada campo. Más que todo cuando es campo de texto, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo. Luego, máscara de entrada, que es un modelo para todos los datos introducidos en este campo. Es decir, máscara de entrada es, por ejemplo, le queremos poner hay dos que son los más ocupados, ¿verdad? Uno es para números de teléfono y otro es para fechas. En el de número de teléfono, por ejemplo, que quisiéramos que lleváramos 4 caracteres, guión 4 caracteres. Ese es uno. Para la fecha que lleve 2 dígitos, pleca, 2 dígitos, pleca, 4 dígitos. Entonces, nosotros con la máscara hacemos eso, ¿verdad? Y de un solo, que por ejemplo, acá para el nombre, porque estamos con el campo nombre, ¿verdad? De ahí no vamos a utilizar máscara de entrada. Y ahí hay otras, por ejemplo, regla de validación, ¿vale? Esta regla de validación lo que hace es que permite, digamos, que usted pueda limitar o validar algunos, datos que se van a introducir, como por ejemplo, supóngase que ponemos edad, ¿vale? Edad. Entonces, ¿creen ustedes que existirá algún alumno en la universidad que esté estudiando o que quiera estudiar en la universidad que tenga más de 100 años? No, ¿verdad? No va a haber, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros en la red de validación le podemos decir que acepte nada más menores de 100. Entonces quiere decir que cuando una persona por equivocación ponga 101,
le va a decir este dato no es válido. Para eso puede servir esta regla de validación. No lo vamos a ver todos porque si no, pues no avanzaríamos, ¿verdad? Y hay cosas que se van aprendiendo en el camino. Por ejemplo, apellido de igual tipo, texto corto, y aquí le cambiamos 50. Vamos a ver teléfono. Teléfono, siempre texto corto. Y acá, ¿verdad? Entonces en la máscara de entrada, podemos ponerle 000-0000. De esa manera, nosotros estamos como limitando que debe de poderse utilizar. Ya vamos a ver cómo es que funciona o si es que nos está funcionando o no. Quiero ver qué otra. Bien, pues dejemos solo estos datos ahorita solo para iniciar. Vamos a dar clic aquí en el símbolo de guardar y me está poniendo, vea que él por defecto ya le pone tabla 1, ¿verdad? Pero usted le debe de colocar un nombre de la tabla. Como estamos hablando de los datos del alumno, le voy a poner alumno, alumnos. Y doy a aceptar. Y vea que manda este mensaje que dice no hay ninguna clave principal definida. Dice, aunque no es necesario una clave principal, es recomendable que exista. Una tabla debe tener una clave principal para que se pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. ¿Desea crear una clave principal? Ahorita le voy a poner mejor cancelar. Porque si quiero una clave principal. ¿Qué es una clave principal? Bueno, acá les dejo yo el documento para que lo puedan todavía ver algunos elementos más, ¿verdad? Acerca de lo que es la clave principal. Acá está, ¿verdad? Pero se lo voy a decir así en un lenguaje común. Una clave principal o llave principal es que nosotros dentro de nuestra tabla determinamos un campo el cual los datos que va a contener ese campo no se pueden repetir entre uno y otro registro. Por ejemplo, en una tabla acerca de los ciudadanos que viven en un país, el campo o el dato que no se repite entre una y otra persona, ¿cuál es? Pregunto yo a ustedes. ¿Cuál será ese dato, por ejemplo, que tenemos todas las personas y que no se repite entre una y otra? El número de Dewey. Dewey, ¿qué más? ¿Qué otro no se repite entre una y otra persona? No hay otra persona que tenga ese mismo dato que yo. Ya dijo el compañero, el Dewey es uno. ¿Cuál otro? El NIT. El NID. Algunos tienen número de identificación profesional. Las huellas dactilares. No, las huellas de mis dedos no son las mismas que las de ninguna otra persona. Entonces vean que esos datos son, yo escojo cuál de todos esos datos que acabo de mencionar va a ser mi clave principal. En esa tabla de ciudadanos, alguien puede decir, va el DUI, ¿verdad? Pero digamos que el DUI va a ser, los demás van a ser, también van a tener la misma característica, pero no van a ser el principal. Ahora pregunten, esta tabla que nosotros estamos haciendo, que tiene por campos, carnet, nombre, apellido y teléfono, ¿cuál será la clave principal? El carnet sería. El carnet, ¿verdad? Su número de carnet no es el mismo que tiene otro compañero. Es único. O al menos así debería de ser. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que carnet sea nuestra clave principal? Hay dos formas. Una es, ve acá donde dice indexado, ¿verdad? Dice, un índice acelera la búsqueda y la ordenación de un campo, pero puede hacer lentas las actualizaciones. Si selecciona así, sin duplicado, se prohíbe
se prohíbe duplicar valores en el campo. Es decir, que aquí indexado, yo le digo que sí está con duplicados y está sí sin duplicados. En este caso, el campo primario o la clave principal es sí sin duplicado, porque no puede haber uno igual que el otro. Esa es una forma. Y la forma como más fácil, ¿verdad? Más fácil es nosotros posicionados acá, ¿verdad? Entonces posiciona con clic derecho acá en esta parte, ¿verdad? Aquí en esta parte, da clic derecho. Y al dar clic derecho nos va a aparecer este menú contextual. Le vamos a dar aquí donde dice clave principal. Y vea que el dibujito es una llavecita. Mire, acá abajo en indexado se fijó cómo cambió. Sí, sin duplicados le puse ya de un solo, ¿ve? Ahora si yo le doy guardar y le pongo alumnos, bueno, ya me apareció con el nombre alumnos y ahora aceptar. Mire, ahora ya no me mandó el mensaje. Ahora veamos cómo esta tabla, cómo puedo meter datos en esta tabla. ¿Verdad? Vámonos aquí a inicio. Ve que aquí en las vistas me aparecen vista, hoja de datos y vista diseño. Ahorita está en vista diseño. ¿Ve? En vista diseño. Veamos vista, hoja de datos. Y ahí, miren, me dice carnet 0. Vamos a ver 04 04001 21. Nombre Juan Mauricio. Apellido Cepeda Bolaños. Teléfono, mire, de un solo se recuerdan que le dimos formato, ¿verdad? Vamos a ver. 77875542. ¿Qué pasa si yo quiero meter www? No sé si lograrán escuchar ustedes, pero cada vez que yo toco la W, pling, 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 me está diciendo que no es válido, ¿verdad? Entonces, para eso sirve. ¿Cómo se llama el campo, la opción? Vamos a ver quién puso atención. ¿Cómo se llama la opción que me permite que yo pueda solo meter números y con ese formato? Máscara de entrada. Máscara de entrada, correcto, así se llama. Máscara de entrada. Bueno, y ahí tengo, ¿verdad? Y ahí podemos ir ingresando nosotros, ¿verdad? Y meter, ¿verdad? Mire, estoy metiendo letras, como yo le dije que era texto, ¿verdad? ¿Recuerdan, verdad? Como dijimos que era, o numérico. No, ya no me acuerdo. Queremos ver, vamos a darle enter, vamos a ver si. Mire, aquí me está mandando un mensaje y dice, el valor que ha especificado no coincide con el tipo de datos número de esta columna. Ah, entonces fue tipo número, ¿verdad? Entonces especifica un valor de nuevo, ¿verdad? Borro eso y pongo ahí, bye. Ahora, no sé si observaron ustedes que aquí me cambió el número. Yo le había puesto 04000121 y me borró el 0. ¿Por qué? Porque los ceros a la izquierda no tienen ningún valor. Entonces, pues dirá usted, ¿cómo hago si realmente el número de la universidad lleva un 0 al principio? Ah, entonces lo que pasa es que entonces no es de tipo número. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Verdad? Irme a modificar de nuevo la tabla. Me voy a ver y le digo vista de diseño. Y acá donde dice número, se lo cambio por texto corto. Y en texto corto, quiero ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Son 7 caracteres los que ocupan. Le pongo 7. Y damos guardar. Vamos a ver si no nos generó ningún error.
Ahí está, permitió guardar, lo cierro, me voy a ver, perdón, aquí le doy aquí en alumnos, ¿verdad? Y doy clic derecho y le digo abrir. Y ahí le voy a agregar el 0 al principio. Vamos a ver. 0. Ahí sí ya me lo permite. Él automáticamente va guardando, pero usted quiere sentir más seguridad, puede darle en guardar, pero él automáticamente. Este ocupa unas instrucciones que se llama trigger. Un trigger es un disparo, ¿verdad? Eso significa en español, ¿verdad? Trigger, disparo. Cada cosa que usted va ejecutando dentro de una tabla, él hace un disparo automático que va almacenando en la base, ¿verdad? Automáticamente él se va guardando. Entonces veamos 01, 00, 2, 21. Veamos Katia, María, Katia María, Álvarez, Peña. Número de teléfono 77335267. Y ahí está, ya nos va permitiendo, mire, meter un 0 a la izquierda, si fuera ese el caso. Comúnmente, ¿verdad? Comúnmente, en una tabla así, digamos, sencilla que usted va a ejecutar, no es necesario que le ponga tipo carácter, ¿verdad? Lo puede poner numérico. Vamos a crear una segunda tabla. Vamos a crear una segunda tabla. Diseño. Por ejemplo, vamos a crear, quiero ver, una tabla para que no sea de alumnos, de docente, vaya. Siempre vamos a poner un ID, ¿verdad? Digamos que no tiene número de carnet, ¿verdad? No hay carnet en ellos, o podemos poner DUI. Pero no, en este caso quiero poner ahí ID porque quiero hacer algo, ¿verdad? Algo diferente. Y en tipo de datos, vea, le voy a poner autonumeración. En autonumeración, él solo va a ir agregándole números. Ponemos siempre nombre docente y lo ponemos texto corto. Y luego nombre, perdón, apellido docente y le ponemos texto corto. Y en texto que vamos a poner 30. 30. Vale. Vamos a darle guardar. Vean que no pusimos, ¿verdad? La clave principal. Demos mejor cancelar porque ahí no nos va a tirar error. Damos clic derecho y le decimos clave principal. Ahora sí. Damos guardar y le ponemos docentes. Y damos a aceptar. Vale. Miren, ya tengo dos tablas. Ahora voy a darle en docentes. Al dar doble clic, vea que también me abre la tabla para poder ingresar datos. Es igual como que yo dé clic derecho y le diga abrir. Ve aquí me pone nuevo. Yo me voy a ir para acá. Ya me voy a olvidar, ¿verdad? De qué ID le vamos a ir poniendo. Y en nombre del docente vamos a poner Carlos Antonio Cáceres Villanueva. Bye. Se fijan que él automáticamente le puso 1, ¿verdad? Vamos a poner otro. Por ejemplo, vamos a poner Sonia del Carmen Mendoza Pérez. Bye. Mire, se fija que él automáticamente él va agregando los números. Bien, pues si se fijan no hay nada extraordinario, no hay nada difícil. ¿Qué es lo que usted debe de hacer? Bueno, primero, denle una leidita a todo este documento,
¿verdad? Denle una leidita ahí para que ahí hay más cosas de las que yo tal vez no las he mencionado o las mencioné un poco rápida, ¿verdad? Entonces, también, ¿cómo se llama? Cuando hablábamos de, aquí les muestro, por ejemplo, cómo eliminar un campo, cositas así, ¿verdad? Que les pueden servir a usted. Bien, eso es entonces con respecto a lo que es la creación de tablas. La guía, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Dice, estimado estudiante, se adjunta la guía de ejercicios sobre la creación de base de datos y tablas. La entrega es en el transcurso del día. Tienen hasta las 11:59 de la noche para entregarlo. Dentro del documento adjunto están las indicaciones para entregarlo, respetar el formato de entrega. Vamos a abrir, ¿verdad? Acá el documento. Lo voy a guardar aquí en descarga. Yo ahorita ya lo tengo abierto, pero lo voy a hacer para que usted lo pueda ver. ¿Qué pasó? Creo que me equivoqué. Vamos a ver. Vamos a abrirlo otra vez. Ahí está. Damos clic. ¿Y qué es lo que les pide hacer? Vamos a ver. Creación de una base de datos y diseño de varias tablas. Crear una nueva base de datos, llamarla su nombre, su apellido, ejercicio 1. Crear una tabla nueva para registrar la información de fichas clientes, llamarla clientes. Estará compuesta por los siguientes campos, y aquí están los campos: code cliente, que va a ser autonumérico; nombre CLI, que va a ser de tipo texto, que va a llevar 25, dirección texto va a ser 50, código postal texto va a ser 5, población texto 5, teléfono texto 11. Le pueden dar ustedes el formato, perdón, y ponerle la máscara de entrada como les enseñé. Fax, descuento, zona de venta. Bueno. 3. Asignar como clave principal el campo code cliente. Este code cliente va a ser nuestra clave principal. Crear una tabla nueva para registrar la información de fichas de artículos, llamarla artículos, compuesta por los siguientes campos: code artic, descripción y PVP. Aquí está una vez numérica, entero largo, texto 30 y numérico simple. Este texto largo es, por ejemplo, vamos a cerrar esto. Vamos a irnos quizás esta de alumnos. Y vamos a poner aquí vista de diseño. Vamos a agregar, por ejemplo, digamos, colegiatura. Vaya. ¿Cuánto paga de colegiatura? Y le vamos a poner de tipo número. Vea que cuando yo le pongo número, aquí me dice tamaño del campo. Me aparece entero largo. Y me aparecen más opciones, tipo byte, entero largo, simple, doble, ID y decimal. Aquí entonces entero largo. A eso es a lo que se refiere acá, entero largo. Y igual, ahí está el simple, ¿verdad? Bye. Luego, asignar como clave principal al campo codartic. Crear una tabla nueva para registrar la información de pedidos. Y aquí está pedidos. Y luego otra que se llame, perdón, esta va en un pedido, sería la clave principal. Y una cuarta tabla que se llame zonas. Bye. Crear una nueva tabla compuesta por una zona. Asignar como clave principal zona. Eso es todo lo que ustedes van a hacer. Solamente vamos a crear 4 tablas dentro de una base de datos que se va a llamar su nombre, su apellido, ejercicio 1. Preguntas. ¿Algo que no se haya comprendido? No, ingeniero, todo bien.
Todo claro. Gracias, Jocelyn. Inge, solo una consulta. Este documento a más tardar hasta las 11:59 p.m. de esta noche. De la noche. Correcto. Ah, perfecto. Gracias. Bueno. Buenos días, Inge. Una pregunta. Buenos días, Benjamín. Dígame. Sí, es que a mí, de parte del trabajo, me han mandado a arreglar una máquina. Ajá. Entonces, yo, o sea, aquí ando la laptop para trabajar, pero no tengo conexión a internet. Y no sé si la máquina me la van a entregar hoy o hasta mañana. Y si se entrega hasta la medianoche. Ujú. Entonces, no sé si hay alguna solución para eso. Vaya, la tarea, no está, ¿cómo se llama? No se cierra. Ajá. La hora y el tiempo solamente es para que esa es como fecha límite, pero le permite poder entregar con retraso. Ajá. Sí, porque ahorita la clase la estoy viendo nada más en el celular. Vaya, está bueno. Así puede hacer, enviarla con retraso. Ah, va. Gracias. Bueno, Inge, dígame, Natalie, escúcheme. te escucho. Fíjese que yo estaba buscando la aplicación en el Office, pero no me aparece. La aplicación de Access. Sí, Y fue la que instaló, la que le dio la universidad, sí. Y acá en la lupa no ha probado escribir la palabra Access. La busqué ahí, pero no me aparece. Oh. No sé si la descargo independiente, pero creo que sería sin el correo institucional. No, ¿cómo no? Porque cuando le pida, vaya, usted la descarga. Y Ajá. cuando le pida que le ponga una cuenta, ahí le pone usted la misma cuenta. Ah, va. Va, está Ajá. bueno, entonces. Gracias. Bueno. Bien. Si no hay más preguntas, pues nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Y ahí me envían entonces la actividad. Al final no sé si creamos el grupo de WhatsApp o no lo creamos. Buenos días, ingeniero. Sí, sí Buenos está días. hecho el grupo. Va, con el suyo es Nelson. Sí, sí. Va, entonces, tengamos ahí comunicación, envíeme su número por el chat y entonces ya lo voy a agregar yo para cualquier cuestión, pues yo le envío a usted. Inge, Ajá. O Enterado, usted me Inge. envía a mí. Bueno, Inge, enterado. Bueno, dígame, ¿alguien ahí va a hablar? me pueden agregar al grupo, por favor. ¿Al grupo de WhatsApp? Sí, sí. Ah, va, ahí es con Nelson, ahí. Ajá. Sí, ahorita voy a compartir de nuevo el enlace del grupo para que Sí, los que no están, veo que no sé si ingresaron nuevos sí, yo creo que compañeros, sí, pero creo que se han veo más. ingresado nuevos. Ajá. Bueno, Va, bueno. entonces, Remberto, dígame, Remberto. Inge, una consulta. La grabación de esta clase la va a subir, digamos, dentro de algunas horas, puesto que yo no vi algunos métodos que usted estaba haciendo al momento de estar creando las tablas, entonces tengo curiosidad para poder hacer dicha tarea. Sí, va, fíjese que lo que pasa es que como tengo otra clase, me voy a tardar un poco en subirla. Yo les sugiero que entren ustedes al chat, ¿verdad? Y aquí en el chat de donde se ha estado con la conversación ahorita, ahí le puede aparecer y usted la puede descargar antes de que yo la suba. Le da a usted descargar. Yo les recomiendo, bueno, y alguien lo mencionó la vez pasada también, que es mejor hacerlo desde el correo institucional. O sea, es decir, usted se mete aquí en su correo, su correo es parecido a esto. Entonces acá aparece, por acá le tiene que aparecer Teams, ¿verdad? O le da usted aquí en todas las opciones y aquí está Teams. Abre Teams, pone, como ya está abierto su usuario, le va a decir que si lo quiere hacer desde la aplicación o lo quiere hacer desde la web. Usted dígale que desde la web. Y desde la web, aunque es un poquito más lento, pero es más seguro. Le da usted de ahí y ahí lo puede descargar más fácilmente. Ahí no hay donde perderse porque es más fácil.
desde acá. Bueno, si yo le doy, por ejemplo, aquí, ve. Ahí está. Este es el de la web, mire, no es el de... Porque aquí tengo el de la aplicación, ve. Es diferente, mire, lo voy a hacer más pequeño. Mire, este es el de la aplicación y este de aquí es el de la web. Entonces aquí se me hace más fácil descargarlo. No me genera ningún problema, ni me dice que no soy parte de usuario, no, que aquí no genera ningún problema. Pero yo sí la voy a subir, solamente que quizás me tardaría más. Eso es lo que les quiero decir, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno. Bien, entonces, si no hay más preguntas, bendiciones a todos. Gracias, Inge. Gracias. Bueno, Feliz vacaciones. gracias igualmente. Bueno, sí, Gracias, buen ingeniero. día. Adiós, ingeniero. Bueno, Gracias igual, ingeniero. Buen día. gracias.